Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Hacia dónde se encamina el ser humano? ¿Cuál es el futuro que le depara a nuestra especie? ¿En qué terminaremos por convertirnos? Empezamos el tema de hoy con unas preguntas muy complicadas. Evidentemente, no somos la misma sociedad, ni las mismas personas, ni vivimos de la misma manera a como se pudo haber vivido, por ejemplo, en la Europa medieval, la antigua Grecia o antes de la civilización, cuando el hombre vivía en las cavernas. La historia de nuestro mundo frecuentemente ha asistido a pequeños y no tan pequeños descubrimientos que han supuesto enormes cambios y avances para nuestro desarrollo y, en definitiva, nuestras vidas. ¿Y cómo estaríamos ahora si no se hubieran dado cualquiera de estos pequeños avances? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué será del ser humano? ¿Podemos mejorar? A estas cuestiones habría que añadir la incesante lucha que lleva librando la humanidad contra la muerte, que con cada pequeño avance en campos como el de la medicina parece que va ganándole terreno, alargando nuestras vidas, si bien no alcanzamos el punto en el que, al igual que los dioses, los seres humanos fuéramos inmortales. Pero ¿qué tema puede estar relacionado con el futuro de la humanidad y con la consecución en última instancia de su inmortalidad? Hoy vamos a estudiar una propuesta de gran polémica sobre este futuro, para la humanidad y para la sociedad, la corriente transhumanista, un término que seguramente ya hayáis oído con anterioridad. Vamos a exponer sus premisas y sus puntos a favor y en contra, para que cada uno pueda desarrollar una opinión al respecto. Bien, ¿qué es el transhumanismo? Pues es una corriente cultural con presencia en todo el mundo que propugna un objetivo claro. Pretenden transformar la condición humana valiéndose para ello de la alta tecnología, cada vez más desarrollada, que utilizarían para mejorar a los seres humanos mental y físicamente, hasta hacer de este un posthumano, un ser que habría trascendido en cuanto a evolución a la humanidad, que fuera mejor en todos los sentidos, pues habría superado ampliamente cualquier limitación biológica, a nivel físico y a nivel cognitivo. Así pues, el transhumanismo sería ese estado de transición que se daría entre el ser humano actual y el posthumano. Algunos de los estados o indicios por los que aboga esta corriente vendrían a ser, por ejemplo, ese punto de inflexión en el que la tecnología de la ciencia más avanzada comience a relacionarse y a implantarse en la biología humana, sirviéndose del desarrollo de la biónica y provocando la mezcla del hombre con la máquina, o la dominación de la ingeniería genética, mediante la cual podríamos mejorar a cualquier ser humano a voluntad, simplemente mediante modificaciones en su código genético, y creando así individuos más inteligentes, más fuertes o más rápidos, por poner algún ejemplo. Este transhumanismo plantea que existen varios pasos o estados por los que se han pasado antes de llegar al hombre actual. Así, se ha pasado de un universo inanimado a uno en el que aparecieron formas de vida no consciente. Y tras estas, la humanidad, y que los dos siguientes pasos a seguir, según el futuro que le depara a la especie humana, serían precisamente los de la transhumanidad y finalmente la consecución de la posthumanidad. La Asociación Internacional de Transhumanistas, de hecho, en la declaración transhumanista que emitieron a principios del nuevo milenio, establece las siguientes dos definiciones para el término. Primera, el movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. Y segunda, el estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar limitaciones humanas fundamentales y el estudio relacionado de las materias éticas involucradas en desarrollar y emplear tales tecnologías.
Pero la historia del desarrollo de estos conceptos tomó su auge en los años 60 y en adelante, cuando algunos autores comenzaron a plantear estos conceptos y a identificar ciertas tendencias y comportamientos como transhumanistas, llegando a crear grupos de intelectuales en los que se discutía sobre estas cuestiones. Por supuesto, además de sus fuertes defensores, esta atrayente corriente ha seducido a varios autores y se ha incluido en una amplia variedad de obras narrativas de ficción, y también cuenta con los pertinentes opositores, que nunca deben de faltar. Los transhumanistas anticipan un nuevo paso en la evolución del ser humano por el cual se crearía una nueva especie a partir de la primera, más inteligente y sin limitaciones biológicas. De hecho, consideran que la propia biología nos limita de forma negativa, por ejemplo, con la muerte propia o la de los seres queridos, o las enfermedades. Así que esta nueva evolución podría complementar a la actual o incluso llegar a suplantarla. Pero, ¿hasta qué punto llegaría a participar la evolución en este supuesto? Teniendo en cuenta que lo que se pretende en cierto modo sería acelerar el proceso evolutivo de forma artificial, llevando a cabo una evolución participativa en la que el hombre maneje y decida su propia evolución. Una evolución cuyo auge u objetivo sería el de alcanzar el posthumanismo y que se mostraría en oposición con los medios naturales. Proponen fervientemente el mejorar la vida humana mediante el uso de la ciencia y la tecnología, no solo mediante la eliminación de enfermedades congénitas, por ejemplo, sino que podría producirse un gran salto gracias a campos como el de la nanotecnología o la biotecnología, y también podrían servirse en un futuro de la inteligencia artificial, entre otras ciencias. Todos estos planteamientos que expone esta corriente, en principio, suenan bien, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dicen los opositores conceptuales a esta corriente, y es que argumentan varios motivos en diferentes ámbitos, como que casi exclusivamente el transhumanismo se basa en el enfoque tecnológico para la evolución del ser humano, pero no biológico. Si los problemas se resuelven de forma tecnológica, nos arriesgaríamos a caer en una profunda brecha social que separaría a las clases que pudieran pagar esta tecnología para solucionar sus problemas, de las que no pudieran permitírselo. Y asimismo, argumentan que esta visión es un tanto narcisista en el sentido en el que se busca hacer del ser humano, en definitiva, un ser perfecto, algo completamente opuesto a nuestra propia naturaleza. No somos perfectos, ni tenemos por qué serlo. ¿O sí? También se incide en la posibilidad de que perderíamos nuestra esencia. ¿Podríamos acabar siendo unas entidades completamente tecnológicas si cambiáramos o mejoráramos todo nuestro cuerpo? ¿O simplemente implantando electrodos en nuestro cerebro? Y si es así, ¿seguiríamos siendo humanos? Llegados a este punto, ¿nos identificaríamos con una máquina o con una persona? A más de los grandes problemas que podrían ocasionar cierto tipo de tecnologías en nuestra sociedad, como por ejemplo el manipular genéticamente a un bebé antes de que nazca. Podría provocar que acabáramos en una sociedad en la que los hijos se pedirían a la carta, tal vez solo aquellos que pudieran pagarlo. ¿Qué consideración tendrían las personas que no se hubieran visto sometidas a este proceso? Personas normales que tal vez no serían ni tan guapas, ni tan inteligentes, ni tan fuertes como las que sí hubieran sufrido una manipulación. Además del conflicto moral inherente a este tema y de la profunda e insalvable brecha biológica y social entre clases que esto podría llegar a generar. Y por otro lado, si un solo país se decidiera a manipular genéticamente a todos sus ciudadanos a medida que se producen nuevos nacimientos, podría acabar con un ejército que sería, en todos los sentidos, más potente que cualquier otro sobre la faz de la Tierra. ¿Qué podrían llegar a hacer? O, en otro ámbito, ¿nos podrían llegar a dominar a nivel emocional si todos estuviéramos conectados a una red global mediante la implantación de algún dispositivo en nuestro cerebro? ¿Quién tendría acceso para poder manipular esta red? La lista de ejemplos y riesgos podría ser larguísima.
Otro fuerte argumento en contra del transhumanismo se centra en la lucha que éste parece establecer contra las limitaciones biológicas del ser humano. En cierto punto puede parecer que peca de emprender una guerra contra la biología en sí misma, y no solo contra sus limitaciones. Pero en este mundo que proponen, ¿no podríamos llegar a desarrollar una dependencia tecnológica? ¿Y si esta dependencia llegara a tal punto en el que ya no fuéramos capaces de volver atrás y vivir sin esta tecnología aunque quisiéramos? Tal vez llegáramos a un estado de ectogénesis, en el que naceríamos, viviríamos y moriríamos en un medio completamente artificial, con nuestras propias conciencias o mentes en otro cuerpo diferente al nuestro original. Sin embargo, los propios transhumanistas manifiestan centrarse, además de todo lo ya expuesto, en el estudio de los potenciales peligros que podrían derivar de los cambios que proponen, para tratar de prevenirlos. Y asimismo, se han generado diferentes corrientes dentro del propio transhumanismo con diferentes puntos de vista, debido a que el tema es muy amplio, como por ejemplo el extropianismo, que está a favor de la participación activa del ser humano en su propio proceso evolutivo. El abolicionismo, que se centra en la solución al sufrimiento humano mediante el uso de la tecnología. Y una muy interesante es el singularitarianismo, que se centra en el desarrollo para poder alcanzar la singularidad tecnológica. También tenemos a la corriente del inmortalismo, enfocada a tratar de desarrollar una tecnología que permita que el hombre se vuelva inmortal. Y también existe una vertiente ecológica, preocupada por la relación entre la tecnología y el medio ambiente, denominada tecnogaianismo. Existen muchas corrientes más, varias de ellas dedicadas a campos políticos. Hemos presentado algunas de las más interesantes. Pero aparte de los conflictos que la implementación social de un avance científico u otro puedan ocasionar, lo que es cierto es que a medida que la tecnología avance, la humanidad y nuestra sociedad también tendrán que aprender a adaptarse a los cambios drásticos que algunos de estos avances generarían. Y esta corriente en concreto está ganando mucha popularidad y parece que irá a más, dado que ya se están creando incluso partidos políticos transhumanistas en algunos países. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sería posible llevar a cabo todo lo que el transhumanismo propone? ¿O sería simplemente una utopía? Existen varios autores que critican que de forma práctica esta propuesta pueda finalmente llevarse a cabo y sostienen que no es tan viable como pueda parecer a priori. Y por supuesto, hay una crítica muy fuerte dirigida hacia la ética o la moralidad de acabar con nuestro componente biológico. Se plantean si no sería esto precisamente acabar con nuestra propia humanidad. Pero, ¿podemos definir actualmente qué es la naturaleza humana? ¿Y cómo vamos a cambiarla sin todavía saber qué la compone exactamente? Por otro lado, sea o no como el transhumanismo propone, sí que parece que nos encaminamos hacia un futuro en el que la tecnología pueda cobrar cada vez más y más importancia en nuestras vidas, a nivel individual y en nuestra sociedad. ¿Cómo será ese futuro? Tal vez llegue a puntos insospechados. Y ya sé que puede parecer raro o difícil de creer, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!